Capítulo 11. Los siguientes pasos. Reposar sobre objetos. Del libro La alegría de vivir. Yongye Mingyur Rinpoche. Capítulo 11. Los siguientes pasos. Reposar sobre objetos. Reposa la mente, dirigiendo tu atención indivisa a un objeto concreto. Noveno, Yalwan Karmapa, Mahamudra, The Ocean of Definitive Meaning. Cuando empecé a meditar formalmente, encontré que la meditación sin objeto era demasiado difícil, porque era demasiado fácil. Esta simple presencia consciente, que es la esencia de la mente natural, nos es demasiado cercana para que la reconozcamos. Está allí cuando despertamos por la mañana, cuando nos movemos por aquí y por allá durante el día y cuando nos acostamos por la noche. Es simplemente conciencia, es lo que es. Pero, puesto que siempre está con nosotros, no nos damos cuenta de cuán preciosa es. Y es demasiado fácil quedarnos atrapados en nuestros pensamientos, sentimientos y sensaciones que son los productos secundarios de la mente en su estado natural. Si te encuentras con este problema, no estás solo. Por suerte, mi padre y mis demás maestros conocían bien la dificultad de reposar la mente directamente y enseñaban también otros métodos más graduales. Los más sencillos de estos métodos consisten en usar directamente los sentidos como herramientas para calmar y relajar la mente. Las puertas de la percepción. Todo este mundo es el mundo de la mente, producto de la mente. Chögyam Trungpa, el corazón del Buda. Al igual que los científicos, los budistas entienden que hay 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. En términos budistas, estas 5 facultades sensoriales se conocen como las puertas de la percepción, una metáfora basada en las aperturas de una casa. La mayoría de nuestras sensaciones y percepciones entran en nuestra experiencia a través de una o varias de estas 5 puertas. Pero como estas 5 facultades sensoriales o conciencias sensoriales, como las llaman la mayoría de los textos budistas, solo pueden registrar las percepciones de los sentidos. La ciencia budista les añade un 6º sentido, la conciencia mental, que no tiene nada que ver con la percepción extrasensorial ni con la posibilidad de hablar con espíritus. Es sencillamente la capacidad que tiene la mente de saber y discernir lo que vemos, oímos, olemos, saboreamos o tocamos. La metáfora tradicional para explicar estas 6 conciencias es una casa con 5 aperturas, una en cada una de las direcciones y una en el techo, que representan las 5 conciencias sensoriales. Ahora, imagina que alguien suelta un mono dentro de la casa.
El mono representa la conciencia mental. Liberado de repente en una casa enorme, no es de extrañar que el mono se vuelva loco, saltando de apertura en apertura para mirar lo que hay, buscando siempre algo nuevo, algo diferente o algo interesante. Según lo que se va encontrando, el mono loco decide si las cosas que percibe son agradables o dolorosas, buenas o malas, o a veces simplemente aburridas. Cualquier persona que pasara delante de la casa y viera un mono detrás de cada apertura, podría pensar que hay 5 monos sueltos en la casa, pero en realidad solo hay uno. La conciencia mental agitada y no entrenada. Como cualquier otro ser sensible, sin embargo, lo único que el mono loco realmente desea es ser feliz y evitar el sufrimiento. Y por esto es posible enseñar al mono loco de nuestra propia mente a calmarse, enfocando deliberadamente su capacidad de atención en uno u otro de nuestros sentidos. La meditación con objeto. Para contrarrestar nuestra tendencia de fabricar constantemente, los Budas nos han enseñado a valernos de un soporte. Al acostumbrarnos a este soporte, nuestra atención se estabiliza. Tulku Urgyen Rinpoche, As Iris, volumen 1. En el curso de nuestra experiencia cotidiana, la información que recibimos de los sentidos es casi inevitablemente una fuente de distracción, porque la mente tiende a fijarse en la información sensorial. Al mismo tiempo, y dado que somos seres encarnados, seguramente experimentaríamos una sensación de futilidad si tratáramos de desconectarnos de nuestros sentidos o de bloquear la información que recibimos de ellos. Una aproximación más practicable es hacernos amigos de nuestros sentidos y utilizar la información que nos proporcionan como medio para calmar nuestra mente. Los textos budistas hablan de usar la fuente de distracción como su propio antídoto, como herramienta o medio para librarnos de la distracción. Esta metáfora proviene de la práctica, común en la antigüedad, de utilizar el mismo material para trabajar con una sustancia concreta. Si querías cortar vidrio, por ejemplo, lo hacías con vidrio. Y si querías cortar hierro, usabas una herramienta hecha de hierro. De la misma manera, puedes usar tus sentidos para cortar las distracciones de los sentidos. En la práctica de meditación con objeto, utilizamos nuestros sentidos como herramienta para estabilizar nuestra mente. Podemos utilizar nuestra facultad visual para meditar sobre las formas y los colores, la facultad auditiva para meditar sobre los sonidos, la facultad del olfato para meditar sobre los olores, la facultad del gusto para meditar sobre los sabores y la facultad del tacto para meditar sobre las sensaciones físicas. En vez de ser distracciones, las informaciones que recibimos de nuestros sentidos se pueden convertir en grandes aliados para nuestra práctica. Cuando aprendí a observar mis percepciones de forma tranquila y meditativa,
la práctica se me hizo mucho más fácil. Encontré que me implicaba emocionalmente mucho menos en lo que percibía. En vez de pensar, este tipo me está gritando, podía pensar, uf, la voz de este hombre es bastante chillona, su tono es un poco cortante y los sonidos que hace pretenden probablemente ser insultantes o hirientes. En otras palabras, con el simple hecho de aprender a reposar mi atención muy suavemente sobre la información sensorial que recibía y desconectándome de los contenidos emocionales o intelectuales que normalmente hubiera asociado con los sonidos que producía, esta persona ya no me podía dañar. Y al ser capaz de escucharle sin ponerme a la defensiva, descubrí que podía responderle desde un estado de apertura y de una manera que calmaba su ira aparente sin comprometer de ninguna forma mi integridad. Meditar sobre las sensaciones corporales. Una de las maneras más fáciles de empezar la práctica de Chiné con objeto es reposar tu atención sencilla y ligeramente sobre las sensaciones del cuerpo. Solo tienes que centrar tu atención en una zona determinada, como por ejemplo tu frente. Primero con la espalda derecha y relaja el cuerpo. Si estás practicando formalmente, puedes adoptar la postura en 7 puntos que ya hemos explicado. Y si estás en algún lugar donde no resultaría cómodo adoptar esta postura, simplemente pon la espalda recta y deja que el resto de tu cuerpo esté cómodamente relajado. Para esta práctica, no importa si tienes los ojos abiertos o cerrados. Para algunas personas resulta más fácil hacerla con los ojos cerrados. Pero por supuesto, si estás conduciendo o caminando por la calle, más bien te recomiendo que los dejes abiertos. Ahora, deja que tu mente repose por unos instantes, tal como se encuentre. Y ahora, lleva lentamente la atención a tu frente. Quizá sientas allí una especie de cosquilleo o una pequeña sensación de calor. O quizá incluso sientas algo de picor o de presión. Sientas lo que sientas, permítete simplemente ser consciente de ello durante 1 minuto o 2.
Simplemente siéntelo. Reposa simplemente tu atención sobre la sensación. Y ahora suelta la tensión y deja que tu mente repose tal y como está. Si tenías los ojos cerrados, puedes volver a abrirlos. ¿Cómo fue? Cuando hayas pasado algún tiempo reposando tu conciencia en las sensaciones de una parte del cuerpo, puedes ampliar la técnica recorriendo todo el cuerpo con la atención. A veces llamo práctica de escaneo a este método ampliado, porque me recuerda la sensación de estar tumbado en una de esas máquinas que te escanean todo el cuerpo. Una vez más, si estás practicando formalmente, comienza adoptando la postura en 7 puntos. Y si estás practicando de modo informal, simplemente pon la espalda recta y deja que el resto de tu cuerpo se relaje natural y cómodamente. Una vez más, puedes dejar los ojos abiertos o cerrados, como te sea más cómodo. Para empezar, deja que tu mente descanse en Shiné sin objeto por unos momentos. Luego, lleva la atención a cualquier sensación que sientas en tu frente. Deja que tu mente observe sencillamente estas sensaciones, siendo consciente de ellas, sin más. Ahora, baja lentamente el punto de enfoque y observa cualquier sensación que ocurra en tu cara, tu cuello, tus hombros, tus brazos y así sucesivamente. Limítate a observar. No necesitas bloquear nada de lo que pueda surgir en tu mente, ni alterar lo que observas. Mantén simplemente la mente y el cuerpo relajados y tranquilos, a la vez que reconoces las sensaciones que sientes. Pasados unos minutos, deja que tu mente descanse sin más. Luego, vuelve a observar tus sensaciones, alternando entre observar y descansar la mente a lo largo de toda tu sesión de práctica. Muchas sensaciones tienen algún tipo de soporte físico. Nuestro cuerpo entra en contacto con algo, como la silla o el suelo donde estamos sentados, o con un bolígrafo, nuestra ropa, un animal o una persona. Y este contacto nos produce una sensación corporal concreta. En términos budistas, las sensaciones que resultan de un contacto físico se llaman sensaciones físicas burdas. Y a medida que nuestra atención a lo que sentimos se vuelve más profunda, empezamos a reconocer sensaciones que no están necesariamente vinculadas con el contacto táctil. Estas se llaman sensaciones físicas sutiles. Cuando empecé a practicar este tipo de técnica de Shiné, me di cuenta
que al tratar de evitar una sensación en particular, ésta se hacía más fuerte. Pero cuando aprendí a observarla simplemente, su incomodidad se volvía más soportable. Como era un niño curioso, quise saber por qué se produce este cambio. Después de observar un tiempo este proceso, me di cuenta que cuando me permití observar simplemente una sensación, estaba participando activamente en lo que ocurría en ese mismo momento. Vi que una parte de mi mente se resistía a la sensación dolorosa, mientras que otra parte me impulsaba a observarla objetivamente. Cuando miré estos dos impulsos contradictorios al mismo tiempo, pude observar cómo toda mi mente estaba inmersa tratando con el proceso de la aceptación y el rechazo. Y el hecho de observar la mente se volvió más interesante que cualquiera de esas dos opciones. El simple hecho de observar el funcionamiento de mi mente era fascinante por sí mismo. Esto es, pienso yo, la definición más práctica que puedo dar de la claridad. 2 puntos. La capacidad de observar la mente en su funcionamiento simultáneamente y en muchos niveles distintos. Meditar sobre las sensaciones dolorosas. Las sensaciones como tener frío, calor o hambre, estar saciado, mareado, tener dolor de cabeza o de muelas, tener la nariz cargada, dolor de garganta, dolor de rodillas o en la espalda, se hacen muy directamente presentes en nuestra conciencia de una forma que no suele ser tan agradable. Dado que el dolor y la incomodidad son sensaciones muy directas, se pueden usar muy efectivamente también como objetos de concentración meditativa. La mayoría de las personas consideramos el dolor como una amenaza a nuestro bienestar físico. Pero cuando nos preocupamos o dejamos que estas amenazas nos inquieten, el dolor mismo casi siempre aumenta. Sin embargo, si consideramos el dolor o la incomodidad como un objeto de meditación, podemos usar estas sensaciones para aumentar la fuerza de nuestra claridad, con el sencillo método de observar nuestra mente y lidiando con diversas situaciones. Si siento que me duelen un poco las piernas o la parte baja de la espalda mientras estoy sentado en meditación formal, por ejemplo, o estando sentado en el coche o en un avión, en vez de estirarme, levantarme o moverme, he aprendido a observar la experiencia mental del dolor. Es la conciencia mental, a fin de cuentas, la que reconoce y registra en realidad las sensaciones. Cuando llevo la atención a la mente que registra el dolor, en vez de centrarme en el lugar que duele, esto no hace que el dolor desaparezca, pero significa que estoy poniendo mi atención en lo que experimento, aquí y ahora, en vez de tratar de evitarlo. Lo mismo se puede hacer con las sensaciones agradables. En vez de tratar de prolongarlas, las observo sencillamente como manifestaciones de la experiencia. Con mis primeros años de entrenamiento, en realidad, empecé a aprender cómo es posible utilizar las sensaciones como instrumento para examinar y apreciar las infinitas capacidades de la mente. En vez de dejarme utilizar por las sensaciones para crear y sustentar la sensación de estar confinado
por limitaciones físicas. Por supuesto, si sufres de dolores crónicos o fuertes, es muy recomendable que consultes a un médico, porque estos síntomas pueden indicar algún problema físico importante. He oído decir que para algunas personas, cuando los médicos han descartado que haya algún problema médico importante, el dolor que experimentan se calma. Parece que el miedo al dolor agudiza las sensaciones dolorosas y las fija, lo cual puede ser como una alerta roja que se perpetúa a sí misma, enviada por el tálamo a la amígdala y a otras partes del cerebro. Por supuesto, si los médicos descubren que tienes algún problema importante de salud, es primordial que sigas sus recomendaciones de tratamiento. La meditación te puede ayudar a vivir con el dolor y la incomodidad de una enfermedad, pero nunca puede sustituir el tratamiento. Aun cuando tomes medicamentos recetados o no por el médico, puede que sigas sintiendo algo de dolor. Entonces, puedes tratar de trabajar con las sensaciones físicas de este dolor como soporte para la meditación. Si el dolor es un síntoma de alguna enfermedad o problema médico, no te centres en los resultados. Si tu motivación es librarte del dolor, estarás reforzando los patrones neuronales asociados con el miedo al dolor. La mejor forma de debilitar estos patrones es sencillamente esforzarte por observar el dolor de forma objetiva, dejando que los resultados se arreglen por sí mismos. Nunca me impresionó tanto esta lección como una vez que mi padre tuvo que ser sometido a una pequeña operación estando en Alemania. Aparentemente, la persona que tenía que anestesiarle el área donde iba a ser operado se enredó con otras tareas y se olvidó por completo de mi padre. Cuando el cirujano hizo su primera incisión, vio que los músculos alrededor de la incisión se contraían, cosa que no debería pasar si el área hubiera sido correctamente insensibilizada. El médico se puso furioso con la anestesista, pero mi padre le rogó que no la inquietara, porque no había sentido ningún dolor. Explicó que la sensación de que le hicieran una incisión en un lugar tan sensible le había dado la oportunidad de alcanzar con su conciencia un estado aún más elevado de claridad y de paz. Dicho sencillamente, mi padre había desarrollado, gracias a su práctica, una red de conexiones neuronales que se activó espontáneamente para elevar su experiencia de dolor, convirtiéndola en una observación objetiva de la mente que siente ese dolor. Aunque el médico insistió en anestesiar la zona antes de continuar con la operación, al final, a petición de mi padre, no registró ninguna queja contra la mujer que tenía que haber administrado la anestesia. Al día siguiente, la anestesista se acercó a la cama de mi padre, sosteniendo algo con las manos en la espalda. Con una sonrisa, le dio las gracias por no haberla metido en problemas y sacó de detrás de su espalda una bolsa llena de dulces que mi padre encontró riquísimos. La práctica de observar las sensaciones físicas, ya sean burdas o sutiles, es tan sencilla que la puedes usar tanto en las sensaciones formales de meditación como a lo largo del día. Siempre que entre dos reuniones, citas u obligaciones, dispongas de unos pocos segundos. De hecho, encuentro que esta práctica es especialmente útil durante el día, porque genera una sensación inmediata de ligereza y apertura. Varias personas me han dicho
que la encuentran muy útil en su trabajo, cuando tienen que pasar horas sentadas escuchando alguna presentación aburrida. Meditar sobre la forma. El nombre técnico del hecho de usar el sentido de la vista como medio para descansar la mente es meditación sobre la forma. Pero no dejes que este nombre te inquiete. Se trata de una meditación realmente muy sencilla. En realidad, la practicamos sin darnos cuenta todos los días, siempre que miramos fijamente una pantalla de ordenador o un semáforo. Cuando elevamos este proceso inconsciente al nivel de la conciencia activa, reposando deliberadamente nuestra atención sobre un objeto visual, la mente se apacigua, se abre y se relaja enormemente. Para ello me enseñaron a empezar con un objeto muy pequeño, que esté lo suficientemente cerca para verlo sin forzar la vista. Puede ser un punto de color en el suelo, la llama de una vela, una fotografía o incluso la parte trasera de la cabeza de la persona sentada delante de ti en un aula de clase. También es posible contemplar un objeto de mayor significado espiritual, lo que se suele llamar una forma pura. Si eres budista, este objeto podría ser una imagen o una estatua del Buda. Si eres cristiano, quizá prefieras una cruz o una imagen de un santo. Y si perteneces a cualquier otra tradición religiosa, puedes elegir cualquier objeto que sea especialmente significativo para ti. Cuando te familiarices más con esta práctica, también puedes concentrarte en una forma mental, un objeto que recuerdas simplemente con la imaginación. Elijas el objeto que elijas, seguramente te darás cuenta que tiene dos características, forma y color. Te puedes enfocar en el aspecto que más te guste. Puedes elegir un objeto blanco, negro, rosa, redondo, cuadrado o multiforme. El objeto en sí no importa. La idea es reposar simplemente tu atención sobre su color o su forma, activando la facultad mental solo hasta el punto de meramente reconocer el objeto. Nada más que esto. En el momento en que llevas tu atención al objeto, ya eres consciente. No hace falta que trates de verlo tan claramente como para reconocer cada pequeño detalle. Si tratas de hacer esto, te tensarás, cuando la finalidad de este ejercicio es reposar. Permanece centrado con una atención ligera, suficiente para sostener una mera conciencia del objeto que estás mirando. No intentes hacer que ocurra nada, ni fuerces tu mente para que se relaje. Piensa sencillamente, bien, que pase lo que pase. Así es la meditación. Esto es lo que estoy haciendo. No hace falta nada más que esto. Por supuesto, es posible mirar fijamente un objeto con los ojos abiertos sin verlo de verdad. Quizá tu mente esté completamente absorta en algo que oyes a lo lejos y durante algunos segundos o incluso minutos no ves el objeto en absoluto. ¿Cuánto odiaba yo cuando mi mente divagaba de esta manera? Pero, según mi padre, es algo perfectamente natural. Y cuando reconoces que tu mente se ha apartado del objeto de atención, simplemente llevas tu atención de vuelta al objeto. Ahora, te querría animar a hacer la práctica. Adopta la postura corporal que te sea más cómoda
y deja simplemente que tu mente repose por unos momentos en un estado muy relajado y suelto. Luego, elige un objeto visual y reposa tu mirada sobre él, observando su forma o su color. No hace falta que mires fija e intensamente. Si tienes que parpadear, hazlo. Si no parpadeas, seguramente se te quedarán los ojos muy secos e irritados. Después de unos momentos contemplando el objeto, deja simplemente que tu mente se relaje. Lleva de nuevo tu atención al objeto por unos minutos y deja una vez más que tu mente se relaje. Cada vez que hago la práctica de usar un objeto visual como soporte, me acuerdo de algo que dijo Longchenpa, uno de los grandes eruditos y maestros tibetanos del siglo XIV de la meditación. En uno de sus libros explica que es muy bueno para la mente alternar entre la meditación que se enfoca en un objeto y la meditación sin objeto, que vimos en el capítulo anterior. Explica que cuando reposas la mente sobre un objeto, lo ves como algo distinto o separado de ti. Pero cuando lo sueltas y relajas tu mente en un estado de conciencia desnuda, esta distinción se disuelve. Alternando entre enfocarte en un objeto y dejar que la mente repose en la conciencia desnuda, puede llegar a reconocer directamente esta verdad básica que nos ha enseñado la neurociencia, que todo lo que percibimos es una construcción creada por la mente. En otras palabras, que no hay ninguna diferencia real entre lo que vemos y la mente que lo ve. Este reconocimiento, por supuesto, no se produce de un día para otro. Se requiere algo de práctica. En realidad, como veremos más adelante, el Buda presentó varios métodos para disolver la distinción que se crea entre la mente y lo que ésta percibe. Pero me estoy adelantando, como suelo hacer cuando me entusiasmo con algo. Ahora, volvamos a los métodos básicos para transformar la información sensorial en herramientas para llevar la mente a un lugar de calma y reposo. Meditar sobre el sonido. Meditar sobre el sonido es muy parecido a meditar sobre la forma, pero esta vez usamos el sentido del oído. Para empezar, deja que tu mente descanse por unos momentos en un estado de relajación. Entonces, permítete hacerte consciente de todo lo que oigas, ya sea cerca de tu oído, como el latir de tu propio corazón o tu propia respiración, o sonidos que ocurren naturalmente en tu entorno inmediato. A algunas personas les ayuda a poner una grabación con sonidos naturales o alguna música agradable. No hace falta que trates de identificar los sonidos, ni es necesario que te centres en un sonido en particular. En realidad, lo más fácil es abrir tu conciencia a todo lo que oigas. Lo importante es cultivar una conciencia sencilla y desnuda del sonido que alcanza tus oídos. Igual como en la meditación sobre la forma y el color, seguramente encontrarás que solo te puedes centrar en los sonidos de tu entorno durante unos segundos sin que tu mente se distraiga. Esto está bien. Cuando descubres que tu mente se ha perdido en la distracción,
Vuelve simplemente a un estado relajado de mente y lleva la conciencia de vuelta al sonido. Permítete alternar entre reposar la atención sobre los sonidos y dejar que la mente descanse en un estado relajado de meditación abierta. Uno de los grandes beneficios de la meditación sobre el sonido es que, con el tiempo, te enseña a despegarte de la tendencia a asignar un significado a todos los sonidos que oyes. Aprendes a escuchar lo que oyes sin necesariamente tener que responder emocionalmente a su contenido. Cuando te acostumbras a prestar una atención desnuda al sonido como simple sonido, descubres que puedes escuchar a alguien que te critica sin enfadarte ni ponerte a la defensiva. Y puedes escuchar a alguien que te alaba sin que te invada el orgullo o la excitación. Te vuelves capaz de escuchar lo que dicen los demás con una actitud mucho más relajada y equilibrada, sin dejarte llevar por tu respuesta emocional. Una vez escuché la historia maravillosa de un famoso sitarista indio que aprendió a usar los sonidos de su instrumento como soporte para su práctica de meditación. Si no estás familiarizado con los instrumentos indios, el sitar es un instrumento con un mástil muy largo que suele tener 17 cuerdas que se puntean como las de la guitarra y que produce una maravillosa variedad de tonos. Este músico tenía tanto talento que siempre estaba muy solicitado y pasaba una gran parte de su tiempo viajando por toda la India. Igual como algunos grupos modernos de rock están casi siempre en gira, viajando lejos de su lugar de origen. Después de una gira especialmente larga, llegó a casa y descubrió que su mujer tenía una aventura amorosa con otro hombre. Cuando descubrió esta situación, sin embargo, la afrontó de forma muy sensata. Quizá la concentración que había aprendido a lo largo de muchos años, practicando y actuando constantemente, combinada con los sonidos de su maravilloso instrumento, habían calmado y centrado su mente. Fuera como fuera, no discutió con su mujer ni arremetió contra ella, sino que se sentó y tuvo una larga conversación, durante la cual comprendió que la aventura amorosa de su mujer y el orgullo que él mismo sentía cuando le solicitaban que actuara por todo el país eran igualmente síntomas del apego, uno de los 3 venenos mentales que nos mantiene atrapados en la adicción al ciclo del samsara. Había muy poca diferencia entre su apego a la fama y el apego de su mujer a otro hombre. Esta comprensión le alcanzó como un rayo y le hizo comprender que la única forma de librarse de su propia adicción era soltar su apego a la fama. Y la única manera de hacer esto era buscar un maestro de meditación y aprender a reconocer su apego como una simple manifestación de sus hábitos mentales. Al final de la conversación, entregó todas sus pertenencias a su mujer, excepto el sitar, hacia el cual sentía aún un fuerte apego que ningún análisis racional podía disipar, y partió a la búsqueda de un maestro. Finalmente, llegó a un osario, un antiguo equivalente de un cementerio donde se depositan los cadáveres prácticamente sin quemarlos ni enterrarlos.
Los osarios eran lugares aterradores, cubiertos de huesos humanos, trozos de esqueletos y cadáveres putrefactos, pero representaban el lugar más indicado para encontrar a un gran maestro que hubiera superado su propio miedo a la muerte y a la impermanencia. Estas dos realidades aterradoras que nos mantienen a casi todos atrapados en el ciclo samsárico del apego a lo que es y la aversión a lo que podría ocurrir. En este osario en particular, el sitarista se encontró con un mahasida, una persona que había pasado por tribulaciones extraordinarias para alcanzar una profunda comprensión. El mahasida vivía en una choza destartalada que apenas le resguardaba del viento y de los elementos. Igual como a veces sentimos un vínculo profundo con personas que conocemos en el curso de nuestra vida cotidiana, el músico sintió una gran conexión con el mahasida y le rogó que le aceptara como discípulo. El mahasida accedió y el sitarista se construyó allí cerca una cabaña con ramas y barro, donde pudiera practicar las instrucciones básicas de la meditación Shiné que le había dado el mahasida. Como sucede a muchas personas que se inician en la práctica de la meditación, el sitarista le resultaba muy difícil seguir las instrucciones de su maestro. El simple hecho de practicar siguiendo las instrucciones durante unos minutos se le hacía eterno. Cada vez que se disponía a meditar, se sentía atraído por su viejo hábito de tocar el sitar. Dejaba la práctica y se ponía a tocar. Empezó a sentirse terriblemente culpable por desatender la práctica de la meditación y dedicarse a tocar el sitar. Finalmente se acercó a la choza de su maestro y le confesó que era incapaz de meditar. ¿Qué problema hay?, le preguntó el mahasida. Estoy demasiado apegado a mi sitar, contestó el músico. Me gusta más tocar el instrumento que meditar. Esto no es un problema grave, le dijo el mahasida. Te puedo dar un ejercicio de meditación con el sitar. El sitarista se sorprendió, ya que se esperaba ser reprendido como muchos nos lo esperaríamos de nuestros maestros. El mahasida prosiguió. Vuelve a tu cabaña, toca el sitar y escucha únicamente el sonido de tu instrumento, siendo simplemente consciente de él. Olvídate de tocar a la perfección, solamente escucha el sonido. Aliviado, el sitarista volvió a su cabaña y comenzó a tocar, escuchando los sonidos sin tratar de hacerlo perfectamente, sin pensar en cómo le salía la música ni en cómo le salía la práctica de meditación. Como había aprendido a practicar sencillamente sin preocuparse por los resultados, en el espacio de unos años, él mismo se convirtió en un mahasida. No tengo muchos estudiantes que toquen el sitar, pero la verdadera lección de esta historia es que podemos aprender a usar nuestra experiencia como soporte para la práctica sin preocuparnos por los resultados. Especialmente en Occidente, donde los sonidos, las imágenes y los olores del tráfico en hora punta se convierten fácilmente en una gran fuente de preocupación. Esta práctica de observar sencillamente las sensaciones del tráfico, en vez de enfocarnos en nuestro objetivo de atravesar la aglomeración, nos brinda una preciosa oportunidad de practicar la meditación. Si en vez de enfocarte en el objetivo de llegar a alguna parte, reposas tu atención
sobre las sensaciones de tu alrededor, podría ser que te convirtieras en un majasida de los atascos. Meditar sobre los olores. En realidad, en cualquier momento podemos utilizar la sensación que más nos atraiga como objeto de meditación. Por ejemplo, puede resultar muy útil utilizar el olfato como objeto de meditación, ya sea en la práctica formal o en tus actividades a lo largo del día. En la práctica formal, te puedes centrar en los olores que sientes a tu alrededor. Puede ser el olor del incienso, si te gusta ponerlo, o los olores que se producen naturalmente en tu zona de práctica. Meditar sobre los olores puede resultar particularmente práctico cuando estás ocupado en actividades cotidianas como cocinar o comer. Tomándote el tiempo de centrar tu atención en los olores que emanan de la comida, puedes transformar rutinas cotidianas más bien aburridas, como cocinar, comer o caminar por los pasillos de tu oficina, en prácticas que calman y a la vez fortalecen tu mente. Meditar sobre los sabores. Necesité mucho tiempo para darme cuenta que, cuando comía y bebía, apenas me daba cuenta de lo que estaba haciendo. Solía estar ocupado conversando con otras personas o distraído con mis propios problemas, conflictos o fantasías. Y el resultado era que estaba bastante desconectado de lo que hacía y me perdía la oportunidad de experimentar la riqueza del momento presente. Centrarse en los sabores es una técnica muy práctica para hacer breves momentos de meditación en varias ocasiones durante el día. Cuando me enseñaron a usar los sabores como objeto de meditación, me explicaron que debía comenzar, como siempre, dejando que mi mente descanse naturalmente por unos momentos y luego centrar suavemente mi atención sobre los sabores que percibía. No es necesario analizar las sensaciones de los sabores, ya sean amargos, dulces o agrios. Basta con reposar la atención suavemente sobre todos los sabores que percibes y luego descansar la mente de forma natural, alternando entre llevar la atención a las sensaciones gustativas y reposar la mente naturalmente. Otros soportes útiles. Es para guiar bien a los discípulos que he enseñado una gran variedad de enfoques. Lankavatara Sutra. Además de trabajar con los objetos de los sentidos, el Buda enseñó unas cuantas técnicas más que pueden servir en cualquier momento y en cualquier lugar. Una de estas técnicas consiste en utilizar la respiración como objeto de meditación. Si estás vivo, probablemente estarás respirando y por tanto siempre tienes la posibilidad de llevar tu atención al ir y venir de tu respiración. Hay un segundo soporte que es un viejo amigo mío con el que siento una especial gratitud porque me salvó de enloquecer en mi niñez. Este soporte, en el que entablé amistad por puro accidente cuando iba a sentarme en cuevas, es la repetición de mantras. Inspirar, expirar. Me han enseñado toda una variedad de métodos para utilizar la respiración como objeto de meditación.
pero no os voy a aburrir con todos ellos. Voy a explicar solo 2 de ellos que son bastante sencillos y son los más fáciles de practicar sin llamar la atención en público. Lo único que tienes que hacer es poner la atención sutilmente sobre el simple hecho de inhalar y exhalar. Puedes llevar tu atención al aire que entra y sale por tus orificios nasales o en la sensación de tus pulmones que se llenan y se vacían. Esta forma de utilizar la respiración es muy parecida a centrarse en las sensaciones físicas, pero limitando la conciencia de las sensaciones a la simple experiencia de inhalar y exhalar, puesto que entre la inhalación y la exhalación se produce naturalmente un muy breve intervalo. También te puedes focalizar en un proceso en 3 tiempos: la inhalación, la exhalación y el intervalo que las separa. Centrarse en la respiración resulta especialmente útil cuando te das cuenta de repente que estás estresado o distraído. A nivel interno, el simple hecho de llevar la atención a la respiración crea un estado de calma y una presencia consciente que te permite apartarte por un momento de los problemas que te preocupan y responder a ellos de una forma más calmada y objetiva. Si estás estresado, lleva simplemente tu atención a la respiración. Nadie se dará cuenta que estás meditando, ni tampoco se fijarán seguramente en el hecho que estás respirando. La meditación formal sobre la respiración es un poco distinta. Uno de los métodos que aprendí consiste simplemente en contar tus inhalaciones y exhalaciones como método para centrar aún más la atención. Cuenta la primera inhalación y exhalación como 1, las siguientes como 2 y así sucesivamente hasta llegar a 7. Y entonces empieza de nuevo con el proceso empezando por 1. Con el tiempo, puedes también acumular mayores cantidades de inhalaciones y exhalaciones, pero como siempre, es mejor limitando tu objetivo a breves periodos de práctica que puedes repetir muchas veces. Mi viejo amigo el mantra. La meditación sobre los mantras es una técnica muy poderosa que no solo cultiva la claridad de la conciencia, sino que gracias a la fuerza de las sílabas que han sido recitadas por maestros iluminados a lo largo de miles de años, nos ayuda a limpiar capas y más capas de oscuridad mental y refuerza nuestra capacidad de traernos beneficio a nosotros mismos y a los demás. Esta conexión puede ser difícil de aceptar al principio. Quizá se parece demasiado a la magia. Puede resultar más fácil considerar las sílabas de los mantras como ondas de sonido que se perpetúan en el espacio durante cientos y quizá millones de años. Cuando meditas con un mantra, centras tu atención en la recitación mental de una serie determinada de sílabas que parecen tener el efecto directo de calmar y aclarar la mente. Para este ejercicio vamos a usar un grupo de 3 sílabas que constituyen el mantra más básico de todos. Om, A, Hum. O representa el aspecto lúcido, distintivo y perceptivo de la experiencia. A
representa su aspecto vacuo e intrínsecamente abierto. Y Hu representa la unión de las apariencias distintivas y de la naturaleza intrínsecamente vacía de la apariencia. Puedes empezar recitando el mantra en voz alta y pasar gradualmente a una forma de recitación más interior, haciéndola solo mentalmente. Lo importante es recitar mentalmente el mantra durante unos 3 minutos seguidos y luego dejar la mente en calma, continuando esta alternancia entre la recitación y el reposo durante tanto tiempo como puedas, tanto si sientes algún efecto como si no. Habrás puesto algo en movimiento, la libertad de tu mente. Pero la libertad raras veces se manifiesta de la forma en la que esperamos. De hecho, para muchos de nosotros, la libertad resulta no solo bastante extraña, sino incluso más bien desagradable. Esto es debido a que estamos acostumbrados a nuestras cadenas. Puede que nos irriten y puede que nos hagan sangrar, pero al menos no son familiares. La familiaridad, sin embargo, no es más que un pensamiento o a veces una sensación. Y para ayudarnos a franquear esta difícil transición entre la familiaridad y la libertad, el Buda también enseñó métodos para trabajar directamente con los pensamientos y las emociones. Gracias, gracias y muchísimas gracias.